Jesús de Nazaret, también conocido como Cristo o Jesucristo, es sin duda la figura principal del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Según los estudios realizados a partir de escritos religiosos, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Para la mayoría de las iglesias derivadas del cristianismo, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Pero, ¿qué hay más allá de la imagen de este personaje? ¿Cómo lo ven otras religiones como el judaísmo y el islam? ¿Es acaso Jesús un mito o una realidad? ¿Qué nos cuentan los datos no religiosos? Hoy, en este video, te platicaré más sobre este enigmático personaje. La historia básica de Jesús todos los creyentes y no creyentes la conocemos. Nacido de una virgen, a la cual un ángel le anunció su llegada y quien junto con su esposo José, emprendieron un peregrinaje hasta la ciudad de Belén en donde se dice, dio su primer aliento. Creció y de su infancia se habla muy poco, y es hasta su edad adulta cuando la historia nos narra de nuevo sus hazañas y que posteriormente fue crucificado sacrificándose él mismo por amor a la humanidad. Al tercer día de haber perecido en la cruz, resucitó y anduvo unos días más entre los suyos, para después ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Esto visto desde un punto de fe es señal clara de la existencia de un Dios, pero, vista desde un punto escéptico, es difícil no cuestionar y emprender investigaciones que han servido, ya sea para confirmar cosas ya dichas, o en su defecto, desmentir todas aquellas que no vayan ligadas con la verdad. Grandes son los mitos que giran en torno ante semejante personaje, mitos que, para comprenderlos mejor y crear un criterio razonable, necesitamos conocer primero más sobre Jesús el Nazareno. Según historiadores y religiosos, en el Antiguo Testamento existen profecías que hacen alusión al nacimiento de Jesús. Los libros bíblicos más citados, en este sentido por los primeros cristianos, fueron Isaías, Jeremías, los Salmos, Zacarías, Miqueas y Oseas. En Isaías 7:14 nos dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y Miqueas 5:2 relata: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán el principio de la eternidad. Su relación con Galilea se puede leer en Isaías 9:1, su condición de Mesías se puede leer en Isaías 9 del 6 al 7, en Isaías 11 del 1 al 9 y también en Isaías 15:5. A diferencia de otros personajes de la antigüedad, no existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. La explicación principal a este hecho es que Jesús no alcanzó mientras vivía una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas, esto debido a que no fue un importante líder político, sino un sencillo predicador. Por otro lado, Jesús, como muchos dirigentes religiosos y filósofos sobresalientes de la antigüedad, no escribió nada. Todas las fuentes para la investigación histórica de Jesús de Nazaret son textos escritos por otros autores. El más antiguo documento alusivo a Jesús es el llamado papiro P52, el cual contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data, según los cálculos, del año 125 después de Cristo. Si bien los testimonios materiales referentes a la vida de Jesús son muy viejos, la investigación filológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte, y que las principales fuentes de información acerca de su vida se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Existen escasamente algunos testimonios no cristianos acerca de Jesús que datan entre la última década del siglo I y el primer cuarto del siglo II. En la actualidad, Jesús de Nazaret es considerado por medios académicos como un personaje más de la historia, cuya biografía y mensaje experimentaron modificaciones por parte de los redactores de las fuentes. Existen también minorías de estudios que, desde una crítica radical, consideran probablemente que Jesús ni siquiera fuese un personaje histórico real, sino una entidad mítica
similar a otras figuras objeto de culto en la antigüedad. En la actualidad, existen varias fuentes donde se pueden investigar más a fondo la existencia de Jesús. Están, por ejemplo, las fuentes cristianas, donde las más destacables son las cartas de Pablo de Tarso, los evangelios sinópticos, el Evangelio de San Juan y los evangelios apócrifos. Jesús de Nazaret nació con bastante probabilidad en torno al año 4 a.C., aunque la fecha no puede determinarse con seguridad. Según algunos estudios, su lugar de nacimiento fue la aldea Galilea de Nazaret, aunque pudo haber nacido también en Belén, en Judea, cerca de Jerusalén. Es probable que sus padres se llamaran José y María, y que tuviera también varios hermanos y hermanas. No hay constancia de que estuviera casado, probablemente era célibe, aunque tampoco hay ninguna fuente que lo afirme. Cuando tenía aproximadamente 30 años, se hizo seguidor de un predicador conocido como Juan el Bautista, y cuando éste fue capturado por orden del tetrarca de Galilea, Antipas, formó su propio grupo de seguidores. Como predicador itinerante, recorrió varias localidades de Galilea, anunciando una inminente transformación que denominaba Reino de Dios. Predicaba en arameo, aunque es muy probable que conociese también el hebreo, lengua litúrgica del judaísmo, tanto en sinagogas como en casas privadas y al aire libre. Los hermanos de Jesús son mencionados en varias ocasiones en los Evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento. En Marcos 6:3 se mencionan los nombres de los 4 hermanos varones de Jesús: Jacob o Santiago, José, Judas y Simeón o Simón, y se indica también la existencia de 2 hermanas. Las fuentes sinópticas coinciden también en que entre los discípulos itinerantes de Jesús se encontraban mujeres, como María Magdalena, Juana y Salomé, algo no muy común en una sociedad patriarcal, e incluso afirman que permanecieron al pie de la cruz cuando todos habían huido. En base de todo lo estudiado, han surgido también teorías acerca del carácter histórico de Jesús. Una teoría considera que Jesús fue principalmente un revolucionario mesiánico que pretendía redimir a Israel e instalar un régimen teocrático. Esta teoría relaciona a Jesús con el movimiento de los celotes y se basa principalmente en el dato corroborado por fuentes no cristianas. Otras teorías relacionan a Jesús con la secta de los esenios. Algunos autores niegan de forma absoluta la validez histórica de las fuentes cristianas y sostienen que la figura de Jesús es el resultado de una falsificación consciente por parte de los primeros cristianos. Según esta teoría, Jesús no fue un personaje histórico, sino una entidad mítica, producto del sincretismo entre la religiosidad helenística y judía. El judaísmo prestó escasa atención a Jesús de Nazaret. Sin embargo, un personaje llamado Yeshu es mencionado en antiguos textos rabínicos, entre ellos el Talmud de Babilonia y la literatura midrásica. El nombre es similar, aunque no idéntico, a Yeshua, que es considerado por muchos autores el nombre original de Jesús en arameo. Además, en varios manuscritos del Talmud de Babilonia aparece con el sobrenombre de Ha-Nostrik, que puede significar el Nazareno. Por este motivo, y por ciertas coincidencias entre la historia de Jesús conocida por los evangelios cristianos y la del Yeshu citado en el Talmud, algunos autores han identificado a ambos personajes. Existen, sin embargo, discrepancias sobre este punto. Y en el Islam, Jesús es considerado uno de sus principales profetas. Según el Corán, fue uno de los profetas más queridos por Dios, y a diferencia de lo que ocurre con el cristianismo, para los musulmanes no tiene carácter divino. Existen notables diferencias entre el relato de los evangelios y la narración coránica de la historia de Jesús. El Corán dice que Jesús es el encargado de anunciar la llegada de Mahoma como último profeta. La muerte de Jesús es tratada de forma compleja al no reconocer explícitamente su sacrificio, sino que antes de la muerte es sustituido por otro ser, del cual nadie habla, mientras Jesús asciende con Dios y burla a los judíos. La muerte de Jesús no es contemplada, aunque sí se afirma su regreso el día del juicio final. El Corán rechaza la Trinidad teniéndola por falsa y considera a Jesús verbo de Dios, pero no hijo de él. Es increíble la cantidad de información que se puede encontrar sobre este ser tan cuestionable y lleno de misterios. Si el video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, compártelo con todas aquellas personas que creas les vaya a gustar, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho,
esto con el único fin de que no te pierdas los videos próximos que saldrán a partir de este tema y que estarán muy interesantes. Sin más preámbulo me despido y recuerda que el terror y el misterio tienen su espacio aquí, en el Rincón Profano.